lo voy a poner acá, pero bueno, ya empecé a Ahí está grabar, pero grabando. igualmente fíjate Sí. vos si sigue grabando, ¿ok? Yo te Bueno, voy a dar el paso a perfecto. vos, Andrea, así vamos empezando. Yo ¿ok? pongo en compartir pantalla directamente. Ujú. Para que te voy a dar el... Me te voy a inhabilitaste. poner como co-host, mirá. Ahí te puse como co-host y quedamos creo que los dos, ¿sí? Y después lo pondremos a Franco. ¿Vamos bien ahí? Está bien, a ver, Vamos a espera. Ahí. silenciarnos, así están tranquilos. ¿Se ve? ¿Se ve? No, Andrea, todavía no. No. Fíjate, Andrea, si ves alguno que quiera admitirse para ingresar e ir mirando Uy, pero el sabés chat. que yo acá no veo nada. A ver, espera, que no sé cómo hago para incluirme. Compartir. Ahí sí. Ahí estás abriéndose. Perfecto. ¿Se abre? Ahí está perfecto. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, buenas tardes. Yo soy Andrea Prieto, soy médica clínica de la ciudad de Viedma. Así que hoy vamos a hablar de síncope y, bueno, junto con el doctor Gregorietti. Así que muchas de las cosas cardiológicas se las voy a dejar exclusivamente a él, para que él hable del tema. Yo más me voy a dedicar a los otros síncopes, al vasovagal y a la hipotensión ortostática. Pero bueno, empezamos. Bueno, como sabemos, en el 2018 se realizaron las guías de diagnóstico, de diagnóstico y manejo del síncope, de las guías europeas, y en el 2021 la Sociedad Argentina de Cardiología hizo el consenso para el diagnóstico y tratamiento de síncope, que son muy similares a las del 2018 europeas. Vamos a empezar por la definición de síncope. Síncope es la pérdida transitoria de conciencia debida a una hipoperfusión cerebral y caracterizada por un inicio rápido, duración corta y una recuperación espontánea completa. Cuando hablamos de pérdida transitoria de la conciencia, pensamos en una pérdida de conocimiento que sea real o aparente, que se caracteriza por amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo, falta de respuesta y duración corta. Aproximadamente el 50% de las personas tienen un evento sincopal durante su vida. El tipo más común es el síncope vasovagal. En esto empezamos viendo que pérdida transitoria de conciencia tenemos de dos formas, traumática o no traumática. Cuando es no traumática, que es la que nos interesa, los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer es el síncope, que se encuentra el síncope reflejo, la hipotensión ortostática o el síncope cardíaco, los ataques epilépticos, que pueden ser generalizados, parciales, tónico-clónicos, lo psicogénico, que es el pseudosíncope psicogénico, los ataques psicogénicos no epilépticos, y algunas causas raras, como es el síndrome del robo de la subclavia, alguna IT vértebrovascular, hemorragias subaracnoideas o algunas otras enfermedades neurológicas. Cuando hablamos de etiología, el vasovagal es el síntoma más común, el cardíaco es un 14%, dentro de los síncopes está el reflejo, la hipotensión ortostática y el cardíaco, como dijimos recién. Los tres tienen hipoperfusión cerebral global. No importa el mecanismo por el cual sea, pero los tres comparten esto de la hipoperfusión cerebral global, que es lo que produce el síncope. Dentro del reflejo tenemos el vasovagal, que puede ser ortostático o por emociones, el situacional, que es asociado a micción, deglución, defecación, y la enfermedad del seno carotídeo. Dentro de la hipotensión ortostática tenemos las disautonomías, los fármacos, la depresión de volumen y el pooling venoso, y dentro del cardíaco tenemos las arritmias, causas mecánicas y estructurales del corazón. Acá vemos la fisiopatología. En la fisiopatología vemos que el síncope reflejo tiene cuestiones vasodepresoras y cardioinhibitorias, en algunos aspectos mixtas. Hay un reflejo inadecuado, presión baja, hipoperfusión cerebral, y se produce el síncope. Cuando hablamos de hipotensión ortostática, tenemos distintos mecanismos, ya sea por daño estructural del sistema nervioso autónomo,
por disfunción autónoma primaria o secundaria. La autonómica primaria es el Parkinson, algunas enfermedades neurológicas, los cuerpos de Lewy. La disfunción autonómica secundaria puede ser por diabetes, por amiloidosis, insuficiencia renal. La disfunción autonómica asociada por fármacos, y después cuando hay alteraciones en el retorno venoso, ya sea por depresión de volumen o por acumulación venosa, que es lo que hablábamos hace un rato. En el cardíaco, en el síncope cardíaco, lo que vemos es que sea por causas de arritmia, por causa estructural, y se produce bajo gasto cardíaco y la resistencia periférica baja. En general, entre el 1 al 1.5% de las derivaciones al servicio de urgencia son por síncope. De estos, cerca del 50% son hospitalizados. La mayoría de las hospitalizaciones son innecesarias. Entre los pacientes que se presentan al servicio de urgencias por síncope, el 0.8% muere y un promedio del 3.6% tiene algún desenlace grave dentro de los 7 a los 30 días. Por eso es que es importante cuando el paciente llega a la sala de emergencia o al clínico, pero generalmente fue una sala de emergencias antes, poder ver cuál es la causa de esto, cuál es la causa del síncope, porque hay pacientes que no se van a morir en ese momento, pero que si no hacemos un diagnóstico certero, pueden en el primer mes tener alguna mala evolución. Solo una pequeña minoría se beneficiaría potencialmente de la hospitalización urgente. La incidencia de síncope por edad es bimodal, su prevalencia es alta entre los 10 y los 30 años, es poco común en adultos con una edad promedio de 40 y vuelve a aumentar en pacientes mayores de 65 años. El síncope reflejo, como ya dijimos, donde entra en el vaso vagal, el situacional y el del seno carotídeo, es la causa más frecuente de síncope en cualquier entorno y en todas las edades. El síncope cardíaco es la segunda causa más común, es más frecuente en pacientes mayores, es extremadamente raro en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La hipotensión arterial ortostática es una causa poco frecuente en menores de 40 años, pero es frecuente en pacientes ancianos. Acá tenemos una tabla de clasificación de síncopes, donde hablábamos de esto, de el síncope reflejo, cuál es, lo que dije recién, el vasovagal, el ortostático o emocional, el situacional, ya sea por micción, el síncope debido a hipotensión ortostática, que tenemos que tener en cuenta que a veces el ejercicio por acumulación venosa produce el síncope, puede ser después de las comidas, puede ser por las drogas, fundamentalmente cuando usamos antihipertensivos, cuando usamos diuréticos, puede ser por depresión de volumen, por diarrea, hemorragias, vómitos, y por las causas, como dijimos, de disautonomía primaria y secundaria. Las primarias pueden ser la disfunción autonómica pura, la atrofia sistémica múltiple, la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy, y la disfunción autonómica secundaria es diabetes, amiloidosis, lesiones de la médula espinal, neuropatías autonómicas, bueno. Y dentro del síncope de origen cardíaco están las arritmias, como causa primaria, que pueden ser con bradicardia o taquicardia, o las cardiopatías estructurales, como pueden ser la estenosis aórtica, los infartos de miocardio, las causas que produzcan el síncope. Las características clínicas que sugieren una etiología, cuando tenemos un síncope, tenemos determinadas características que nos digan, este síncope, hacia dónde, ¿qué síncope es? ¿Es un reflejo? ¿Hay una hipotensión ortostática? ¿Hay uno cardíaco? Las cosas que nos hacen pensar que fuese un síncope reflejo es que sea un síncope de repetición, que ha tenido en otras oportunidades estos eventos, particularmente si el debut es menor a los 35 años, que se produzca después de una sensación desagradable, que se produzca después de la bipedestación prolongada, o después de la rotación craneal o la presión en el seno carotídeo, que sea durante la comida, que sean ambientes calurosos, que sea precedido de síntomas de activación autonómica, pródromos, palidez, sudoración, náuseas, y que no tenga cardiopatía. Cuando tenemos un síncope secundario de hipotensión ortostática, tenemos que pensar que sea durante o tras la bipedestación, fundamentalmente cuando es prolongada, o después del ejercicio,
que coincida con inicio o con la modificación de algunos fármacos vasopresores o diuréticos, y que estemos en presencia de parkinsonismos o neuropatías autonómicas, como decíamos, cuáles eran los mecanismos de la hipotensión ortostática. Y los síncopes cardiogénicos, cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta, que sea durante el ejercicio o en decúbito, que esté precedido de palpitaciones, que sea en presencia de cardiopatía estructural, que se presente en pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita, y que tenga anomalías electrocardiográficas, que está toda esa cantidad de anomalías, QRS ancho, bloqueo auriculoventricular de primero o de segundo grado, de tercer grado o de primer grado con PR prolongado, bueno, intervalo QT corto o largo, el síndrome de Brugada y todas estas cuestiones que ya Franco se va a dirigir. Acá tenemos un caso clínico. Vamos a ver que llega un paciente de 56 años, fue llevado al servicio de emergencias por un familiar, luego de haber sufrido una pérdida de conocimiento, con caídas de su propia altura, con recuperación de conciencia en forma rápida y sin secuelas. Era la primera vez que le ocurría. Tenía antecedentes de diabetes tipo 2 e hipertensión, desde hace 5 años aproximadamente, medicado con metformina 850 miligramos cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos días y enalapril 5 miligramos día. En los últimos días había presentado varios episodios de diarrea, con hasta 4 disposiciones diarias de consistencia líquida. El paciente refiere que encontrándose de pie, comenzó a sentir mareos, sudoración fría y luego no recordaba nada más, hasta que se despertó en el piso, rodeado de algunos familiares. El familiar refiere que el evento habría durado 2 o 3 minutos y durante el mismo se lo veía pálido y sudoroso. Al ingreso a la emergencia tenía una TA de 150-90, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 y temperatura de 36,2. Al examen cardiovascular, respiratorio, abdominal y del sistema nervioso central no mostró alteraciones. En posición de pie tuvo una TA de 120-80 al minuto y de 90-60 a los 3 minutos, manifestando en esa oportunidad mareos, razón por la cual se acostó. Se realizó un electrocardiograma y laboratorio de rutina que no mostraron alteraciones. Bueno, con este caso, con un paciente que tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, medicado, que cursó con episodios de diarrea y con la evaluación en la guardia, donde vemos que la presión arterial cae más de 20 milímetros de mercurio, entonces podemos decir que este paciente tuvo una hipotensión ortostática. Recordemos los mecanismos de la hipotensión ortostática, donde estaba la disfunción autonómica, este paciente secundaria, este paciente tiene diabetes, donde está usando fármacos para la hipertensión y además que tiene depresión de volumen por su cuadro de diarrea. Entonces podemos llegar al diagnóstico de que esto es un síncope por hipotensión ortostática. En esto es cuando llega el paciente, empezamos a hacer una evaluación inicial del paciente. ¿El evento fue una pérdida transitoria de conciencia? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Si esto fue una pérdida transitoria de conciencia. Si es una pérdida transitoria de conciencia, si es de origen sincopal o no sincopal. Cuando hay sospecha de síncope, tenemos que preguntarnos si hay un diagnóstico etiológico claro, que en este caso parece que sí, que es un diagnóstico etiológico claro, una hipotensión ortostática, y si hay evidencia compatible con alto riesgo de eventos cardiovasculares o muerte. En la evaluación de la pérdida transitoria de conciencia, en el servicio de urgencias, contesta la siguiente pregunta. ¿Se le puede identificar una causa subyacente grave? No impresiona que haya una causa subyacente grave en este paciente. Si la causa es desconocida, ¿hay riesgo de desenlace adverso? ¿Y el paciente debe estar hospitalizado? Al paciente se lo vio en la guardia, se decide internación y se le dan las siguientes indicaciones. Incrementar la ingesta de líquidos y el contenido de sal hasta 7 gramos días, reposo con cabecera de cama elevada entre 10 y 30 grados, el uso de medias elásticas para deambular y midodrina 5 miligramos cada 8 horas. En el síncope por hipotensión ortostática,
el tratamiento es tratar de que el paciente conozca cuáles son, o sea, darle formación y medidas sobre el estilo de vida, que sepa qué situaciones por ahí son las que le producen esto, dejarlos tranquilos. Fundamentalmente hay que tranquilizarlos a los pacientes con estas situaciones y plantearles situaciones que estas situaciones se pueden repetir y qué cosas tienen que hacer para esto. Hidratación e ingesta de sal adecuadas, que interrumpa o reduzca los fármacos vasoactivos, eso es fundamental, y si persisten los síntomas, ahí se plantean las maniobras de contrapresión, que ahora les voy a mostrar cuáles son, que son hacer ejercicios de fuerza con los brazos y con las piernas, como para mejorar el retorno venoso, medias de compresión, y a veces también se usan fajas abdominales, cabecera elevada durante el sueño, y los fármacos, la fluorocortisona y la midodrina, que la fluorocortisona es un agonista, un mineralocorticoide que genera hipertensión. Está cuestionado el uso de la fluorocortisona, no se ha visto que tenga grandes efectos, sí en situaciones muy particulares, fundamentalmente entre los jóvenes. No está asociado a que se usen los adultos, en los mayores, fundamentalmente porque es un hipertensor. Y la midodrina, que tampoco está avalada, está autorizada por la FDA para el tratamiento, pero también tiene efectos adversos, produce muchos efectos adversos de náuseas, vómitos y eso. Lo que se ha visto es que también es poco, como se tiene que usar una dosis de 5 miligramos cada 8 horas, no tiene mucha adherencia, y también se plantean para situaciones muy especiales. Cuando volvemos al paciente, en esto, entonces tenemos que decir que por ahí hay algunos puntos discutibles en esto de lo que se le indicó. Primero, que parece que el paciente tiene un electrocardiograma normal, un examen físico normal, y se le reconoce la causa del síncope, entonces, ¿había que internarlo ese paciente, o ese paciente desde la observación en emergencias y dándoles pautas, este paciente podía ir a la casa? Eso es uno de los primeros puntos discutibles que tendríamos que tener. Otro es la indicación de aumentar el contenido de sal en un paciente que es hipertenso, que ya es hipertenso. Entonces me parece que esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Este paciente es discutido el uso de sal, de aumentar la cantidad de sal. Quizás en este paciente el médico tendría que haberle planteado bajar la cantidad o sea, disminuir los fármacos antihipertensivos o suspenderlos hasta ver que mejore la presión. Y el tema de usar la midodrina sin esperar el resultado de las medidas no farmacológicas, como pueden ser las medias elásticas, la cabecera elevada o eso. Entonces, en este paciente esto estaría cuestionado en cuanto a al tratamiento que se le indicó. Cuando planteamos el paciente con un síncope, tenemos que plantear qué pacientes tienen un riesgo bajo, o riesgo intermedio, o riesgo alto, porque son los que nos van a definir a qué pacientes les hacemos un control más exhaustivo y a qué pacientes podemos mandar a la casa. Cuando hablamos de riesgo bajo, en la historia clínica tenemos el antecedente de que el síncope fue precedido por síntomas prodrómicos típicos, mareo, sensación de calor, sudoración, palidez, náuseas, que ocurrió tras una sensación desagradable, o tras la bipedestación prolongada, o en un sitio caluroso, o cuando comió, o tras toser. Bueno, situaciones que producen el síncope, o cuando hablamos de la enfermedad del seno carotídeo, tras la rotación craneal, o cuando hay presión en el seno carotídeo, a veces con las camisas muy ajustadas y eso. El antecedente de síncope de repetición de largo tiempo, de perfil de riesgo bajo, similares al episodio actual, el antecedente de ya haber tenido otros eventos de estos, la ausencia de cardiopatía estructural, que por lo pronto tiene un electrocardiograma que es normal y el paciente no conoce tener enfermedad cardíaca, en la exploración física que no haya hallazgos, y el electrocardiograma normal. Este es un paciente
que después de haber hecho todo esto en el servicio de urgencias, se podría ir a su casa y darle pautas y explicarle todos los mecanismos y qué cosas le pueden ir pasando y cómo tiene que tratar de mejorarlas. Los pacientes que tienen alto riesgo de, en el síncope, que son de riesgo alto, son aquellos que tienen en la historia clínica datos mayores, que son molestia torácica, disnea, dolor abdominal o cefalea de nueva aparición durante el ejercicio, o cuando el síncope es durante el ejercicio o en decúbito supino, precedido de palpitaciones, de disturbia brusca. Los menores son sin pródromos o pródromos de corta duración, porque eso a veces hay pacientes que tienen un vaso vagal pero que no tienen pródromos, y en eso después seguramente Franco se va a dirigir a esos pacientes, porque esos son pacientes que a veces requieren de un marcapaso. Cuando está sentado, porque generalmente cuando los síncopes los tenemos en bipedestación, el tema de que tenga un síncope sentado es un marcador de riesgo. La historia familiar de muerte súbita cardíaca antes de los 60 años y cardiopatía estructural o isquémica grave. En la exploración física, que la presión sistólica sea menor a 90 milímetros de mercurio es un factor de riesgo, que haya una sospecha de sangrado gastrointestinal, que haya un soplo sistólico no estudiado, una bradicardia menor de 40 latidos por minuto. En el electrocardiograma, los criterios mayores son cambios electrocardiográficos subjetivos de isquemia, taquicardia ventricular no sostenida, bradicardia sinusal asintomática, bloqueo de rama, taquicardia supraventricular, FA paroxística, disfunción del dispositivo cardíaco, bueno, elevación del ST, y los menores, bloqueo AB de segundo grado, tipo 1, bloqueo de primer grado con intervalo PR muy prolongado, preexcitación, intervalo QT. Bueno, estos son los riesgos, porque entonces uno con esto piensa, a este paciente lo tengo que dejar un rato más o no en observaciones, o lo tengo que internar. Pasamos a otro caso clínico. Tenemos un paciente de 35 años, una paciente de 35 años que consulta a un médico clínico por un episodio de pérdida de la conciencia, está mal escrito, bueno, no importa, mientras se encontraba trabajando, es empleada de comercio. El cuadro estuvo precedido de sensación de escalofríos, sudoración y hormigueos peribucales, además, con la caída sufrió un traumatismo en el hombro derecho. Durante el episodio tuvo relajación de esfínteres. Fue asistida en una guardia médica donde se le realizó un electrocardiograma y una radiografía de hombro sin encontrarse hallazgos patológicos. Se le indicó que consumiera abundante cantidad de líquidos, que agregase más sal a las comidas y que realizara actividad física aeróbica. Ha tenido 2 episodios anteriores de pérdida de conocimiento. Una vez cuando le realizaron una extracción de sangre para un análisis de rutina, y en otra ocasión durante una discusión. A veces percibía palpitaciones, aunque no las relacionaba con los episodios de pérdida de la conciencia. Se encontraba normotensa tanto en el decúbito dorsal como de pie, al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos. El examen físico no presentó anormalidades. El médico le solicitó un Holter de 24 horas y un TIL test, acá la sobra. A las 2 semanas vuelve con los estudios solicitados. En el Holter de 24 horas tiene un ritmo sinusal permanente, con extrasistolia supraventricular aislada poco frecuente, y promedio de la frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto. No se observaron alteraciones del ST, no se registraron pausas. La paciente refirió sensación de palpitaciones durante el estudio que no se correlacionaron con trastornos del ritmo. El TIL test se observó una caída de la TA a 60 milímetros de mercurio, seguido de una caída de la frecuencia cardíaca a la 40 latidos por minuto, acompañado de mareos y sudoración. Los valores se restablecieron una vez finalizada la inclinación. Se le instruyó para reconocer y evitar situaciones que actúan como desencadenantes del síncope frente a síntomas prodrómicos, adoptar rápidamente la posición de sentado para evitar las caídas y traumatismos, y realizar ejercicios isométricos con miembros superiores y miembros inferiores para lograr un aumento del retorno venoso y lateral. Obviamente que en esta paciente con estos síntomas podemos decir que esto es un síncope vasovagal. Vasovagal
ortostático el primero, pero ella ya había tenido en otros eventos vasovagal situacionales, que fueron cuando tuvo esa discusión, cuando le sacaron sangre. Así que tenemos que pensar que esta paciente tiene un vaso vagal. El síncope reflejo, en este caso, bueno, sí, un síncope reflejo, en este caso el vaso vagal. Lo que hay que insistir es en la formación y las medidas de estilo de vida, y abundante hidratación. También el tema de dormir quizás con la cabecera elevada. En las formas graves o recurrentes, cuando hay un fenotipo de presión arterial baja, en los pacientes jóvenes se plantean usar fármacos que son los mismos, la fluorocortisona y la amiodarona. Cuando hay pródromos, se hacen las maniobras de contrapresión, que son las actividades. Ahora les voy a mostrar cuáles son las maniobras de contrapresión, que son estas: hacer fuerza con ambas manos, apretar una pelota, o ponerse de pie, o estando sentado, cruzar también las piernas, o de pie, cruzar las piernas para mejorar el retorno venoso. Cuando no hay pródromos o son muy cortos, un tratamiento guiado por monitorización con Holter, insertable o no, eso es para saber si existe alguna causa que nos esté produciendo esto. Los fármacos impotensores se tienen que interrumpir o reducir la dosis, y cuando hay un síncope reflejo que es fundamentalmente de cardioinhibición, quizás hay que plantear usar algún marcapaso en los pacientes mayores. También tenemos que acordarnos que en el síncope reflejo está el síndrome del seno carotidio, y ese es quizás el que más se beneficiaría con estas cuestiones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y que no es un dato menor, es el síncope en el anciano. Muchas veces los ancianos consultan por caídas, y cuando les preguntamos de las caídas no nos lo pueden explicar bien la caída. No hubo un factor desencadenante. El paciente no sabe referir qué pasó, se cayó. La polifarmacia, los fármacos cardiovasculares, los antidepresivos aumentan el riesgo de síncope y caída. Y muchas veces estos pacientes, cuando vienen con esas caídas, tenemos que pensar que lo tenemos que interpretar como un síncope, y tenemos que hacer los estudios como si fuese un síncope. Es importante en el síncope lo que cuenta el paciente, y también muy, muy importante lo que cuente el testigo, el familiar, porque muchas veces los pacientes de golpe cayeron y no saben qué pasó, y los familiares nos pueden dar una idea de cómo lo vieron ellos estando con el paciente. Muchas veces nos va a pasar que los pacientes vienen con un síncope o con un traumatismo de cráneo, y no sabemos si fue un síncope o si fue un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia. Entonces ahí llega el momento donde uno dice, ¿le hago una tomografía? ¿No le hago una tomografía? De cerebro, obviamente, porque el mismo paciente, cuando no tenemos a alguien que lo haya visto, y eso pasa fundamentalmente mucho en los situacionales, cuando hay en los pacientes que se caen en el baño, que en el baño generalmente se golpean con algo, y el paciente lo encuentra la familia, tirado en el piso, escucha el golpe, lo encuentran tirado en el piso, con pérdida de conocimiento, con un golpe en la cabeza, y no sabemos si fue una cosa o la otra. Entonces es importante lo que digan, lo que el testigo nos pueda contar de lo que está pasando. Aquí decimos, cuando la caída sin testigos no se da un problema mecánico, como resbalar o tropezar, no se puede explicar o no es accidental, es probable que el paciente haya sufrido un evento sincopal y pérdida de conocimiento. En estas circunstancias, el abordaje de las caídas es igual que el del síncope. Es importante en el anciano hacer una evaluación cognitiva y física para poder ver si tiene alteraciones en la marcha, cómo puede influir el diagnóstico y la respuesta al tratamiento, y además tener en cuenta que pueden tener enfermedades como el Parkinson, alteraciones del equilibrio. Entonces es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen caídas accidentales, caídas por causas desconocidas, se debe pensar que tienen un síncope y se deben estudiar como tal.
Ahora surge la cuestión de ¿el paciente se interna o no se interna? Entonces, tenemos que plantear que los pacientes que tienen alto riesgo son los que tendrían que estar en áreas de observación de urgencia u hospitalización. Es cierto que ahora las guías nuevas hablan de las unidades de síncope, que bueno, en algún lugar quizás en Argentina existan, aquí no existen, entonces esto tendría que hacerse en la sala de emergencias o definir la hospitalización. Entonces, los pacientes que se ven favorecidos con permanecer en el área de emergencias son los que tienen características de alto riesgo y cardiopatía estructural estable, enfermedad crónica severa, síncope durante el esfuerzo, síncope en decúbito supino o sentado, síncope sin pródromos, palpitaciones en el momento del síncope. O que tengan, por el electrocardiograma, una bradicardia sinusal inadecuada o un bloqueo sinoauricular, sospecha de mal funcionamiento del dispositivo o intervención inapropiada, complejo QRS preexcitado, taquicardia supraventricular o fibrilación auricular paroxística, electrocardiograma que sugiere retirar, no sé, acá no sé qué, sugiere trastornos hereditarios arritmogénicos, y electrocardiograma que sugiere miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho. Y a favor de la hospitalización, esto sería que queden en el área de observación de urgencia, que se pueda llegar a un diagnóstico y con eso dirigirlo a quien corresponde, que sería el cardiólogo. Y a favor de la hospitalización son las características de alto riesgo y cualquier enfermedad coexistente potencialmente grave que requiera la hospitalización del paciente, la lesión por el síncope, el paciente que tuvo el síncope se cayó y tuvo algún traumatismo que requiere que esté internado, la necesidad de otras pruebas urgentes y tratamientos que no se puedan realizar de otra manera, como monitorización con electrocardiograma, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, estudio electrofisiológico, angiografía, mal funcionamiento del dispositivo y la necesidad de tratamiento del síncope que no se puede hacer en forma ambulatoria. El tratamiento del síncope, como decíamos, según la evaluación diagnóstica, si el síncope reflejo o intolerancia ortostática, si es impredecible o de alta frecuencia, o sea, cuando aparece el síncope, si es impredecible o de alta frecuencia, conseguir un tratamiento específico o retrasar el tratamiento, que sería empezar a hacer un estudio con electrocardiografía para ver en qué momento se produce el evento. Predecible o de baja frecuencia suele bastar con instrucción, tranquilización y evitación de los desencadenantes. Cuando es un síncope cardíaco, las arritmias cardíacas, bueno, el tratamiento específico de la arritmia causal, enfermedad estructural, cardíaca o pulmonar, tratamiento de la enfermedad subyacente. Y cuando es un síncope de causa desconocida, que a veces pasa, y con alto riesgo de muerte súbita, como puede ser las miocardiopatías dilatadas, la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de QT prolongado, el síndrome de Brugada, se tienen que considerar los riesgos y beneficios del tratamiento con el desfibrilador implantable. Entonces, con esto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo principal es realizar una historia clínica completa, exploración física, incluida la medición de la presión arterial en ortostatismo, o sea, sentado, acostado y parado, y un electrocardiograma estándar. Eso es lo fundamental. Todo paciente que llega con un síncope, eso tenemos que hacerlo. Monitorizar inmediatamente con electrocardiograma a los pacientes de alto riesgo cuando sospechamos un síncope de origen arrítmico. Hacemos un ecocardiograma solo cuando pensamos que hay cardiopatía previa, conocida o datos compatibles con cardiopatía estructural o síncope secundario en una causa cardiovascular. Si no, no pedimos, no es de evaluación inicial hacer un ecocardiograma. Realizamos masaje del seno carotídeo a los pacientes mayores de 40 años con síncope de origen desconocido compatible con un mecanismo reflejo. No siempre, pero se puede hacer, pero no es lo principal. Realizar la prueba de la mesa basculante en casos de sospecha de síncope por causa refleja u ortostática. Pedimos análisis de sangre cuando está indicado clínicamente. No a todos los pacientes que llegan a la guardia le pedimos un análisis de sangre. Realizamos monitorización
prolongada con electrocardiograma en pacientes con síncope grave de causa desconocida que presentan las siguientes características: síncope de origen arrítmico, alta probabilidad de recurrencia en un plazo razonable, pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento específico si se descubre la causa, que esos serían todos, ¿no? Digamos que todos se beneficiarían. Realizar el estudio electrofisiológico en los pacientes con síncope de causa desconocida y bloqueo bifascicular, riesgo de bloqueo de alto grado y sospecha de taquicardia. Prueba de esfuerzo a los pacientes con síncope durante el ejercicio o poco después del mismo. Considere realizar pruebas básicas de función autonómica, maniobra de valsable y respiración profunda y MAPA para evaluar a los pacientes con hipotensión ortostática de origen neurológico, a los que tienen las disautonomías. Y considere la grabación en video en domicilio o en hospital cuando se sospeche que la pérdida transitoria de la conciencia no es de origen sincopal. Se ha visto que en las últimas guías hablan de grabar los episodios y con eso se han llegado a diagnósticos distintos al que se planteaban como si fuese sincopal. Dentro del tratamiento, tenemos que pensar, como ya dijimos, el síncope, reflejo e hipotensión ortostática, se le debe explicar el diagnóstico, que es benigno, tranquilizarlos y explicarles el riesgo de recurrencia. Evitar las situaciones y los factores desencadenantes. Esto es importantísimo para que tenga menos recurrencias. En las formas graves de síncope reflejo podemos utilizar midodrina o fludrocortisona en pacientes jóvenes con fenotipo de presión arterial baja, maniobras de compresión en pacientes jóvenes con pródromos, interrupción o reducción del tratamiento hipotensor con un objetivo de presión arterial sistólica de 140 milímetros en pacientes hipertensos de edad avanzada, y los marcapasos en pacientes ancianos con formas cardioinhibitorias. En pacientes con hipotensión ortostática podemos utilizar, lo que hacemos es informar sobre las modificaciones del estilo de vida, hidratación e ingesta de sal adecuadas, interrupción o reducción del tratamiento hipotensor, maniobras de contrapresión, vendajes abdominales y medias compresivas, cabeza elevada durante el sueño, y también las drogas, como ya dijimos antes, la midodrina o fludrocortisona. Debemos asegurarnos que todos los pacientes con síncope de origen cardíaco reciban un tratamiento específico para la arritmia desencadenante o la enfermedad subyacente, valorar los riesgos y beneficios del uso del desfibrilador en pacientes con síncope de causa desconocida y alto riesgo de muerte súbita cardíaca, reevaluar el proceso diagnóstico y considerar otros tratamientos alternativos cuando las reglas anteriores fracasen o no sean aplicables a un paciente individual. Y lo que es importante es que los puntajes de estratificación de riesgo disponibles actualmente no han mostrado mejor sensibilidad, especificidad o rendimiento pronóstico en comparación con el juicio clínico para predecir resultados serios a corto plazo después del síncope. O sea que el juicio clínico sigue siendo preponderante. Acá no sé. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias Andrea. ¿Quieren que continuemos y después dejamos un espacio para preguntas? ¿Les parece bien? Ningún problema, como digas vos, Pablo. Me parece mejor, ¿no? ¿Les parece que hagamos eso? Sí, Y me parece después mejor. charlamos un ratito. Te voy a poner como... Dale. Franco, como... Listo. Ya te puedes compartir y puedes, si querés, mostrar alguna imagen. Muy buena la foto de Patagones. ¿Está bien? No me diga que es Viedma. Eso es Viedma, discúlpame, esto es Viedma. No. O sea, los de la provincia de enfrente, no sé, que hagan otra cosa. Esto es Viedma. Ahí está compartiendo. ¿Se ve? Sí. Bueno. Maldito, hola Pablo, hola Andrea, buenas tardes. Bueno, para no ser reiterativo por ahí, en algunas cosas que dijo Andrea, voy a pasar algunas diapos y vamos a empezar directamente por un caso clínico que pensaba presentarles, que pasó hace pocos días en el hospital. Me pareció interesante para aprovechar la ocasión para mostrarlo. Es una paciente de 33 años, puérpera, que ingresa entre una semana y 10 días después de haber sido dada de alta posparto por un episodio febril y un síncope.
Inicialmente se evalúa por guardia, se interpreta como una endometritis, se indica tratamiento antibiótico endovenoso, y la paciente estaba amamantando, así que se decide que la paciente permanezca en observación. Y en las siguientes 24 horas, la paciente hace 3 episodios de síncope con convulsiones, estando en la habitación, en piso, lo que se interpreta inicialmente como convulsiones febriles y se indica fenitoína, además del tratamiento endovenoso. En la anamnesis, cuando se piden datos a la paciente, se recaban 2 cosas fundamentales. La paciente refiere al menos 2 episodios de síncope y convulsiones en años previos. Refiere además, que no lo puse, algunos episodios de mareos durante la internación, en el posparto, y un hermano con muerte súbita a los 14 años. Todo esto nos plantea un escenario que, por supuesto, la paciente pasó de estar en piso a estar en terapia, y a ser evaluada por el grupo de cardiología y del hospital. Se habían solicitado algunos estudios en el mientras tanto, una tomografía de encéfalo normal, un laboratorio sin alteraciones, un ecocardiograma que no presentaba cardiopatía estructural, es decir, un corazón estructuralmente sano, un electrocardiograma y un Holter. Paso a mostrarles el Holter. Bueno, esto no es algo por ahí con lo que vayan a estar familiarizados, pero es una arritmia ventricular, lo que se ve acá, cortita, autolimitada, que en el seguimiento del monitoreo de 24 horas durante el Holter, se ve que hace episodios prolongados de esta arritmia, y que la arritmia degenera en una fibrilación ventricular. En este caso, este fue el evento más largo que registró el Holter, pero tenía más de 30 episodios similares. Este es el más largo que requirió de fibrilación, o sea, hubo que chocar al paciente. Ante esta situación ¿por qué presento este caso clínico? Porque el síncope tiene la particularidad que uno no sabe si se enfrenta a esto, ¿no? A un tigre con una mortalidad elevada, o un inocente gatito, como puede ser un síncope vasovagal, que no tiene ninguna relevancia clínica más que el hallazgo o lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y en base a esto que decía Andrea, y lo que es la unidad de síncope, por ahí es algo utópico, de la manera que se plantea en la teoría en Argentina, pero en algunos lugares se ha instaurado como se puede, y básicamente apunta a esto, ¿no? A definir a los que son pacientes de bajo riesgo, a los que son de riesgo moderado, o a los que son de riesgo alto, y usando puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver solamente con criterios clínicos, es decir, la edad de menor de 40 años es de un paciente de bajo riesgo, si es un primer episodio, si tiene relación con el ejercicio, si no tiene antecedentes de cardiopatía estructural, o al relato es algo claramente de origen reflejo, bueno, eso clasificaría en lo que sería bajo riesgo. Ya en el moderado entraría en cuestiones que uno puede ver como mayor de 40 años, que el síncope haya sido recurrente. El riesgo ocupacional no es lo mismo cualquier profesión, el paciente con síncope recurrente y que, no sé, se me ocurre ahora, maneja un colectivo, por supuesto tiene mayor riesgo. Pacientes que tengan implante de marcapaso cardiofibrilador, ya por el solo hecho de tener el implante, entran en lo que sería moderado riesgo, y pacientes que estén en tratamiento con medicación antiarrítmica. Y ya lo que sería alto riesgo serían pacientes en los que uno, bueno, claramente evidencia arritmia, o tienen antecedentes cardiovasculares relevantes, con antecedentes arrítmicos, lo que puede hacer un cambio en el electrocardiograma, un paciente que sabemos que tiene un electrocardiograma previamente normal y ahora tiene un electrocardiograma con, no sé, un bloqueo de rama izquierda. Lo que son las canalopatías, que eso tiene que ver con esto que mencionaba también Andrea, ¿no? El síndrome de Brugada, el síndrome de Crute largo, el síndrome de Crute corto, y ya lo que sería en cuestión o relacionado a un evento isquémico, ¿no? Con aumento de enzimas en el laboratorio, eso sería lo que sería alto riesgo. ¿Qué tenemos en Argentina? Que el 18% de la población general ha consultado alguna vez en guardia por episodios sincopales. Es decir, ¿a qué apunta la unidad de síncope? ¿O qué intenta hacer? En la teoría intenta que ese 18%, digamos, hacer un correcto diagnóstico, reducir el número de las internaciones, tener una utilización correcta de los recursos diagnósticos
y fundamentalmente que no se escape el paciente con alto riesgo. En algún momento nosotros lo implementamos desde la unidad coronaria ahí del hospital como una forma práctica para, o sea, intentando esto, ¿no? Que el paciente que no lo amerite no se interne, este primer paciente que mencionaba Andrea, o incluso los dos pacientes, los dos casos clínicos que fueron mencionados, que no sean internados de manera innecesaria, que se traten de forma ambulatoria, explicar pautas de alarma, encontrar en el moderado riesgo el paciente donde uno va a tener que utilizar algún recurso diagnóstico complementario y saber a dónde apuntar, es decir, no pedir cualquier estudio o pedir todo, teniendo en cuenta que acá también son dos escenarios diferentes, la guardia de un hospital público y la guardia de un hospital privado. La diferencia entre esos recursos marca lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero fundamentalmente esto que mencionábamos recién, ¿no? Que lo que uno pueda recabar de un examen, de una anamnesis, un examen físico, define al paciente como alto riesgo y ese paciente no se escape. Y como alto riesgo tiene que ver esto, ¿no? Cosas que, insisto, todo va en parte de la anamnesis y el examen físico, y por eso el clínico, aprovechando la charla dirigida a mayoría de clínicos, busca esto: el paciente que refiere dolor torácico, dolor abdominal, una disnea desproporcionada, cefalea, un síncope que haya sido en contexto de esfuerzo, el paciente que refiera, esto es muy importante, el interrogatorio definir cómo fue el síncope, si tiene pródromos o no, y si esos pródromos fueron palpitaciones, uno solo tiende a pensar en la relación con alguna arritmia, si tiene antecedentes de cardiopatía estructural o antecedentes coronarios de enfermedad coronaria, y otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Sangrados o bajo volumen por alguna otra cuestión, una bradicardia persistente, entendido como bradicardia persistente, menos de 40 latidos por minuto, y un electrocardiograma, el soplo sistólico asociado, a la valvulopatía aórtica, muy frecuente el síntoma de síncope como consecuencia de una valvulopatía aórtica, y un electrocardiograma que pueda ser de alto riesgo. Ese paciente es alto riesgo y ese paciente se interna ya en la unidad coronaria, ni siquiera queda en observación en lo que sería la unidad síncope, donde quedaría este paciente de riesgo intermedio. El alto riesgo sería unidad coronaria en los hospitales en los que hay disponibilidad de unidad coronaria o de terapia intensiva. Está indicada la monitorización, no voy a entrar en detalle sobre esto, la monitorización por monitor durante la internación o por Holter de 24 horas. Y esto, digamos, lo que tiene que ver con la estratificación, y también algo mencionó recién Andrea, tiene que ver con que en algún momento se desarrollaron estratificadores de riesgo. Voy a mencionar algunos. El OESIL fue el primero en el año 2003, y fue el que usamos durante mi residencia. Usábamos el OESIL, que se basa en un puntaje puntualmente en criterios clínicos, es decir, uno en base a la edad del paciente, el tipo de síncope con pródromos o sin pródromos, y el electrocardiograma, más o menos definía un puntaje, y eso definía si el paciente era alto o bajo riesgo. Y después se fueron modificando y agregando algunas cuestiones de laboratorio, de otros estudios complementarios, como puede hacer un ecocardiograma y demás. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que decía Andrea, ¿no? Todos estos estratificadores sirven, son válidos, uno los quisiera usar en la guardia, pero la especificidad y la sensibilidad hacen que no estén validados. No existe un estratificador de riesgo en el que uno pueda confiar, presentar un paciente y con eso, digamos, tener certeza plena de que si me da bajo riesgo, listo, lo olvido. Entonces, esa falta de herramientas para poder estratificar hace que el criterio clínico y fundamentalmente lo que uno pueda obtener de la anamnesis y el examen físico nos permita establecer un juicio de si el paciente es o no de alto riesgo. Yo voy a hablar fundamentalmente de esto, ¿no? De los pacientes con síncope de origen cardíaco. Y esto que mencionó Andrea, este mismo gráfico ya lo mostró, pero se basa fundamentalmente en pacientes con arritmia, con cardiopatía estructural, u otros que son lo que tiene que ver con trastornos cardiopulmonares, y por ejemplo, un tromboembolismo de pulmón. ¿Y por qué el cardiológico es el malo de los síncopes, es el tigre que mencionábamos al inicio? Porque el pronóstico es el peor. De todas las causas de síncopes, uno ve que el vasovagal tiene una mortalidad casi similar al paciente que nunca tuvo síncope, y sin embargo el cardiovascular es el que tiene en el seguimiento la mayor mortalidad. El peor pronóstico está en los pacientes con síncope de origen cardíaco. Y en esto mencionábamos recién, la bradicardia
pacientes con frecuencias cardíacas menores a 40 latidos. Hay una imagen de un Holter que hace una pausa significativa. Y pacientes con taquicardia. Y dentro de lo que puede ser taquicardia, las taquicardias pueden ser de origen supraventriculares o ventriculares, pero manifestarse con síncope igual. Es decir, uno no habla de que la taquicardia tiene que ser ventricular, que generalmente están asociadas por ahí a pronósticos malignos para pensar que el síncope tiene que ser asociado a eso. Puede ser tranquilamente una inocente taquisupra la que genere o se manifieste con un síncope. La cardiopatía estructural, teniendo en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, hoy pensaba en esto, ¿no? Todas las estratificaciones de riesgo que mencionábamos recién de síncope no tienen validez. Sin embargo, en todo lo que es cardiopatía estructural, sea miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esas sí tienen estratificadores de riesgo. Y en todas esas, si el paciente tuvo síncope, la estratificación, es decir, la mortalidad, aumenta considerablemente. O sea, el síncope y la cardiopatía estructural alarma. Y lo mismo con la enfermedad cardiopulmonar. Y pongo como ejemplo el TEP, porque por ahí es lo que el debut o un síncope en un paciente que hizo un TEP es frecuente, y uno va a ver una taquicardia también, porque lo más probable es que sea una taquicardia sinusal, con alguna alteración en electrocardiograma, porque realmente hacen bloqueo de rama derecha por aumentar las presiones pulmonares, y bueno, todo va correlacionado a lo mismo, ¿no? Las alteraciones eléctricas arrítmicas que se manifiestan como consecuencia de otra cosa, y el síntoma termina siendo el síntoma. Un poquito más de lo mismo, lo relacionado con las arritmias, o sea, qué cosas hay que prestarle atención, simplemente un examen físico, tomando un pulso, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Un pulso con frecuencias cardíacas menores a 40 latidos por minuto, a no ser que estemos hablando de un paciente joven, ultra entrenado, ultra deportista, donde esas frecuencias cardíacas no llaman la atención, en el resto de los pacientes por lo menos debería llamar la atención. Las pausas sinusales que podemos ver en un Holter, las vemos frecuentes, que tienen que ser en estado durante el día. Una pausa sinusal durante la noche no representa por sí sola algo significativo, y los demás trastornos que tienen que ver con bloqueos auriculares ventriculares, alteraciones en la conducción de los bloqueos de rama o distintos tipos de taquicardias, como el caso que mencionamos hoy. Y bueno, y para eso, digamos, la parte, esto ya es un poco orientativo, ¿no? Pero el síncope fundamentalmente se basa en estos estudios, pero yo creo y estoy convencido que fundamentalmente se basa en esto, en la anamnesis y en el examen físico, y que la primera consulta es en la guardia, y es ahí donde tenemos que estar nosotros con la alarma prendida para detectar las cosas importantes. ¿Y cuáles son las cosas que uno tiene que recabar de la anamnesis fundamentalmente? Lo que pasó con esta chica, ¿no? Una chica que con puérpera, posparto, fiebre, convulsión, bueno, se asoció todo a un cuadro que se interpretó inicialmente como convulsión febril, y sin embargo cuando uno hizo, digamos, haciendo dos preguntas, surgieron cosas muy interesantes. De los antecedentes cardiovasculares, en este caso ella no presentaba per se, pero tenía antecedentes familiares que son muy significativos. Muerte súbita en un hermano a los 14 años es muy considerable. La muerte de cualquier familiar directo joven debe ser considerado como un factor de riesgo importante. El inicio o cómo se genera el síncope, los pródromos, si hay pródromos o no, fundamentalmente, y si el inicio o todo se desencadena con palpitaciones, eso ayuda muchísimo, y eso hace que se pueda directamente derivar al especialista, y las situaciones y los contextos en los cuales se da el síncope, fundamentalmente para lo que es vasovagal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto que ya se mencionó. Me voy a meter en algunas pruebitas diagnósticas que se mencionaron también, pero que por ahí nosotros las hacemos y que no sé si en la práctica clínica se hacen frecuentemente. Lo que tiene que ver con la compresión del seno carotidio, se practica en pacientes en los cuales no hay una causa de síncope evidente, tienen que ser pacientes con algunas características que uno no pueda justificar plenamente, es decir, no puedo decir, bueno, es solamente hipotensión o tiene alguna causa cardiológica que lo haga evidente. Bueno, la compresión del masaje seno carotidio sirve para hacer diagnóstico también. Es para pacientes con más de 40 años, que no hayan tenido ningún evento embólico, ningún accidente isquémico transitorio o un ACV, y que no soplen, digamos, previo a la compresión. Siempre hay que ocultar carótidas, ver que no tengan soplos. Y el masaje es algo sencillo,
se aprieta simplemente ahí sobre el seno carotidio, y la respuesta es positiva si hay una pausa mayor a 3 segundos, o si hay una caída de la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio. Ante esas dos situaciones, bueno, tenemos que la prueba es positiva, y de ahí surgen distintas posibilidades de tratamiento. No necesariamente una prueba positiva indica el implante de un marcapasos, pero si es un paciente añoso y los síntomas que se generan durante la compresión del seno carotidio son similares a lo que le desencadenó el síncope o el episodio que tuvo, es muy probable que el paciente termine o requiera el implante de un marcapasos. Este es un paciente que he evaluado hace poquito, pueden ver ahí, la compresión es positiva, es una bradicardia extrema con una pausa significativa, y esto fue en un paciente inmediatamente después de haber hecho un TIL test. El TIL test no fue negativo, no mostró nada, hicimos la compresión del seno y se evidenció la causa del síncope. ¿Qué pasa con el TIL test? Es una prueba también, no sé si están todos familiarizados, si alguno ha podido presenciarla, es una prueba un tanto incómoda, a los pacientes no les gusta, requiere algunas cuestiones previas, el paciente tiene que estar por lo menos 3 horas antes en ayunas, tiene que ese día no haber tomado la medicación habitual, y lo que hacemos es acostarlo en una camilla, esa camilla recibe una inclinación, básicamente pasa de acostado a sentado, y se va monitoreando por electrocardiograma y la presión arterial. En esas circunstancias uno evalúa la respuesta en cuanto a frecuencia cardíaca y la respuesta en cuanto a caída de la presión arterial. Después de una X cantidad de minutos se da una sensibilización, es decir, uno le da un cuarto de medicación para bajar la presión, una dosis muy baja para bajar la presión, y ver qué respuesta tiene a esa parte que es la sensibilización de la prueba. La sensibilidad, es decir, baja la presión, debería aumentar la frecuencia cardíaca, no siempre se cumple ese reflejo, y bueno, ayuda. ¿En qué casos el TIL test tiene relevancia? En el caso en que uno tiene una sospecha que es un vasovagal, bueno, lo confirma con el TIL test. Básicamente en ese caso, el 92% de esos pacientes tienen TIL test positivo. Y ahí pueden ser diferentes. Pueden ser el vasovagal mixto, donde hay caída de la frecuencia y de la presión. Puede ser cardioinhibitorio, solamente hay caída de la frecuencia cardíaca y la presión se mantiene, cae, pero no de manera significativa. O puede ser vasopresora, donde hay pura y exclusivamente una caída muy significativa de la presión arterial. El ecocardiograma no es para todo el mundo. Yo creo que es una de las cosas que más se pide. Creo que hoy ya va de la mano el eco, casi de la mano del electro. Casi todos los pacientes a los cuales se le hizo un electro ya vienen con el eco también pedido. Pero tiene relevancia en la cardiopatía estructural, fundamentalmente en algunas cosas que hemos mencionado. La estenosis aórtica severa tiene síntomas, el síncope es uno. Tumores en la aurícula, trombos intracardíacos, el taponamiento, algunas otras cosas como puede ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, generalmente como consecuencia de una miocardiopatía hipertrófica. Perdón. Eso habla de cardiopatía estructural y eso lo evidenciamos con el ecocardiograma. Ya en algunos casos el electro nos hubiese mostrado algunos indicios que justifiquen el eco, por eso digo, el eco no es la herramienta diagnóstica de primer nivel. Y el estudio electrofisiológico, esto lo quería mostrar también por ahí para familiarizarlos un poco con el tema. Es un método invasivo, ¿sí? Se hace, si bien es ambulatorio, el paciente se interna a la mañana y un rato después al mediodía se va a la casa. Es un método invasivo con anestesia local, un pinchacito en la ingle, se sube un catéter, y nos sirve fundamentalmente para definir. ¿Por qué? Porque permite hacer un diagnóstico exacto, nos permite ver cómo está el sistema eléctrico del paciente, permite evaluar la función sinusal, todo lo que tiene que ver con el tejido de conducción, permite inducción de arritmias, esto nos permite nosotros saber si el paciente esas palpitaciones que refirió y que no tenemos registro porque el Holter tiene un bajo rédito, uno le pone un Holter al paciente pensando en aprovechar a ver si enganchamos esas palpitaciones, bueno, el rédito es bajo, rara vez repite el cuadro justo el día que tiene el Holter, o hace un síncope justo el día del Holter, es difícil, el caso que mostré hoy es muy emblemático, pero no es lo más frecuente. Entonces el estudio electrofisiológico a veces nos permite hacer la inducción y confirmar la sospecha de esa arritmia que hasta ahí no teníamos certeza.
Y además nos permite identificar el origen de esa arritmia y qué mecanismo tiene, lo que nos sirve para después para el tratamiento. Si bien acá se ven más catéteres de los que usamos, habitualmente nosotros lo hacemos solo con un catéter, y el catéter lo que nos permite es medir. Esto que se ve ahí es el electrograma intracavitario, la A es el electrograma de la aurícula, la H es el GIS, y la B del electrograma ventricular, y nos permite medir esas distancias, aurícula-GIS, GIS-ventrículo, y eso nos define si hay algún trastorno de conducción en el sistema eléctrico del paciente. Este es un estudio electrofisiológico, ahí está claramente señalada el aurícula, el GIS y el ventrículo. Estos son los valores normales, que no viene al caso, no tiene ahora significancia, y nos permite evaluar la función sinusal. Una de las causas muy frecuentes, lo que tiene que ver con la disfunción sinusal. Muchas veces el paciente uno le hace un Holter, ve frecuencias cardíacas bajas, ve algunas pausas nocturnas, y eso no es diagnóstico para pensar en enfermedad. La diferencia entre lo que tiene que ver con la disfunción sinusal y la enfermedad no sinusal está en los síntomas. Entonces, si a ese Holter de un paciente con bradicardia, con pausas nocturnas, uno le agrega síntomas, el paciente tiene mareos, el paciente tiene disnea, el paciente se cansa a esfuerzos mínimos, bueno, ya le puedo adjudicar esos síntomas a ese trastorno de conducción, y ahí puedo hablar sí de enfermedad del nodo sinusal. Si no, simplemente es una disfunción. Y esto también lo podemos terminar de confirmar con el estudio electrofisiológico. La enfermedad del nodo sinusal tiene como tratamiento un marcapaso, la disfunción sinusal, nada, seguimiento, no tiene mortalidad y simplemente hay que ir controlando periódicamente. Esto lo paso rápido porque son los valores normales y no viene el caso. Las indicaciones del estudio electrofisiológico, tampoco nos vamos a ahondar mucho en esto porque es por ahí técnico, también difiere la indicación si en el estudio hay que inducir arritmia o no, en qué pacientes, según los antecedentes, si tiene infarto o no, según lo que uno haya, si hay trastorno de conducción o no. Bueno, no voy a ahondar mucho en eso. Como para ir concluyendo, en realidad, tener en cuenta que cada uno de los tipos de síncopes tiene sus mecanismos de estudio, y que a modo de concluir, el síncope me parece que es un desafío diagnóstico, fundamentalmente por esto, muchas etiologías. Cada una de las etiologías representa diferentes tratamientos. Tiene un amplio espectro pronóstico, y esto creo que es fundamental. Es decir, pasamos de pacientes con síncope vasovagal, en los cuales uno puede instaurar tratamiento farmacológico, enseñar las medidas de lo que tiene que ver con hábitos higiénico-dietéticos que mencionó Andrea, con alarma, pero fundamentalmente al síncope vasovagal, al paciente lo que hay que avisarle es que lo va a volver a tener y que no se tiene que asustar, que no por eso se va a morir. Pero ese es el más benigno, y en la misma patología o en el mismo síntoma tenemos lo que puede ser una muerte súbita, como el caso que presentamos hoy de una paciente con un problema que se manifestó con síncope y tenía una mortalidad altísima. Requiere un abordaje de diferentes especialidades. Creo que el clínico representa el primer escalón por la consulta inicial, porque generalmente son los que hacen guardias externas y porque son los médicos de familia, y que muchas veces esta enfermedad abarca distintas edades, se asocia mucho a mujeres jóvenes, pero también, tal cual lo que mencionó Andrea, de ancianos, y que se debe emplear fundamentalmente un correcto uso de las herramientas diagnósticas para no internar de más, para no estudiar de más y para no invadir de más a algunos pacientes que no lo necesitan. Bueno, muchas gracias, pero no sé si fue muy rápido y algunas cosas sé que repetí, pero bueno, abierto a consultas o a lo que surja. Muchas gracias, Franco. Bueno, muy buenas, la verdad que las dos exposiciones nos pasearon un poco por algo que no sé si a todos nos pasa como clínico, pero siempre tenemos el espacio para lo neurológico y nada se habló de eso, o muy poco, ¿va? Pero es una cuestión que, como hoy hablamos al principio, pero algunos no estaban, pero generalmente el paciente muchas veces, o la familia, siempre piensan que cada vez que uno tiene una pérdida de conocimiento, esa pérdida de conocimiento, y sobre todo cuando a veces, algo que por ahí, no sé si comentaron, pero muchas veces los pacientes hacen algún foco cuando hacen el cuadro de hipotensión o hipoperfusión cerebral, siempre pasan por cuestiones neurológicas, ¿no?
y verdaderamente los pacientes con poco uno hace un diagnóstico de una patología que fundamentalmente tiene, digamos, un sustento cardiovascular. Así que bueno, abrimos el espacio de preguntas. No sé si alguno quiere preguntar algo. Yo aprovecho a hacer una pregunta, a ver la experiencia de los clínicos en cuanto al tratamiento con las drogas, el midodrine, la fluidocortisona, la paroxetina. Me gustaría saber por ahí, a ver ustedes qué experiencias han tenido con los tratamientos de ese tipo. Yo te digo, sí, dale. No, yo personalmente la midodrina nunca la usé. Fluidocortisona en alguna situación muy particulares, alguna vez, y después paroxetina no, sí, vi que está como posibilidades de tratamientos, pero no la usé para el síncope, y en realidad usé algo de fluidocortisona en algún momento con algunos casos de hipotensión ortostática que no remitían, aunque bueno, pero no he usado mucho de esto, realmente poco he usado de las drogas. Sí hay que insistir en los pacientes, y eso sí, por ahí lo he visto más ahora con esto de los ejercicios, pero fundamentalmente con esto de empezar a generar más tiempo estén de pie, que vayan aumentando el tiempo que estén de pie para tratar de mejorar eso, y después está este ejercicio que viví ahora cuando preparé la clase, esto de hacer como si fuese un tilt test, pero apoyado el paciente con la espalda en la pared y 30 centímetros de la pared las piernas, y estar así como medio inclinado e ir generando que cada vez vaya aumentando el tiempo que está en esa posición, para mejorarlo de cuestiones de ortostatismo. Pero también es cierto que por ahí la gente no quiere estar 15 minutos apoyado en la pared. Así. Pero yo con las drogas tengo poca experiencia. He usado algo de fluidocortisona, sí, pero la midodrina no la usé nunca. Y es más, lo que vi que también en Argentina la midodrina está de 2,5 miligramos, es la única presentación que tiene. Sí, no se consigue más la de 5. Por eso lo vi ahora. Pero no tengo experiencia. Sí, yo he usado fluidocortisona y es difícil usar a veces, sobre todo porque son pacientes añosos y uno tiene que estar ahí atrás, corriéndole atrás el potasio, porque a veces desarrollan sus buenas hipocalemias. ¿Sí? Creo que es una cosa, sí, bastante común. Mejoran mucho los pacientes con el ortostatismo, pero y ahora no se está consiguiendo en Argentina. En este momento tengo una paciente que la tuvo que dejar, que por suerte está más o menos bien, añosa a costa de superhidratación y un manejo muy delicado de la abuela, ¿no? Pero digamos que tiene un ortostatismo verdaderamente que hace que haga 4 o 5 pares. Pero el tema de la hipocalemia se pone un poco complicado. Bien. Sí. Y la midodrina, yo tengo un paciente solo ahora que la estoy usando, y he usado algunos antidepresivos en pacientes que tienen esos síndromes, ¿cómo se llaman? De origen neurológico, pero se hacen muy difíciles, son muy complejos. Media elástica, todas esas cuestiones que a veces también se indican, ¿no? Claro. ¿Y tu experiencia en las drogas cuál es? Mala, la verdad. Bueno, el midodrine lo vemos por ahí a veces como la primera herramienta. Nunca o rara vez tenemos una respuesta así efectiva. La fluidocortisona, en mi caso, yo la he usado también muy poco, alguna única vez en un paciente con hipotensión muy extrema, y después me acuerdo que vi que está Guille, que en algún momento en la época en el HAM, con un paciente añoso y con algunos trastornos renales la usamos, y que tuvo una respuesta sí muy marcada, muy positiva en cuanto a mejorarle la presión, y eso le permitió mejorar. Pero después, midodrine y paroxetina, nada, la respuesta la verdad es muy pobre en los casos en los que hemos intentado el uso. ¿Alguna pregunta? Yo te iba a preguntar, hoy hay dos estudios que se hacen en pacientes que uno sospecha síncopes de alto riesgo, ¿no?
Yo recuerdo, tengo una paciente que tiene puesto un holter implantable, que tiene sus indicaciones, y el tema es cuando se lo sacamos, porque se lo pusimos en un síncope, y hace como 4 años que lo tiene puesto. Pero, y lo otro es el holter de prolongado. Son dos estudios que... El holter prolongado es interesante para pacientes que hacen ACV, para búsqueda de arritmias en pacientes, pero digamos, en este cuadro, en el tema del síncope, ¿cuáles serían esas dos indicaciones de poner un implantable o cuándo se plantea uno eso o cuándo se plantea hacer un holter prolongado de 7 días? ¿No? Mira, buenísimo. En realidad hace poco, hace poco se hizo una actualización, y como ahora existen muchas herramientas tecnológicas nuevas, y fundamentalmente se están empezando a validar como herramienta lo que son los Apple Watch, los smartwatch, como herramienta para registro, se planteaba esto, ¿no? Y el holter de 7 días tiene validez fundamentalmente en pacientes en los que refieren síntomas con relativa frecuencia. Es decir, si es un episodio esporádico, le pongamos de 24, 48, de 7 días, difícilmente lo encontremos, el rédito es bajo. Ahora, si es un paciente con síntomas que tiene relativamente frecuente, sean palpitaciones, sean mareos, bueno, ahí es donde uno piensa en el holter de 7 días. El holter implantable es la segunda herramienta después de un estudio electrofisiológico. ¿Por qué? Porque también es algo invasivo, si bien es mínimamente invasivo, no se me ocurrió traer uno para mostrarlo, es del tamaño de un pendrive, es una incisión mínima a la altura del pectoral, de la mama izquierda, y se inyecta, o sea, hoy viene preparado para hacer apenas la incisión con un bisturí mínimo, se inyecta, queda puesto, y eso tiene más o menos entre 3 y 4 años, y se pone en pacientes que hayan presentado síncope, que uno piense que esos síncopes pueden tener algún riesgo, es decir, no sé, un paciente que, si bien no tiene nada en la anamnesis de examen físico, no tuvo pródromos, tuvo más eventos, ocurrió manejando, bueno, le hacemos un estudio electrofisiológico, sistema de conducción normal, no logramos inducción de arritmias, bueno, seguimos sin encontrar la causa de algo que evidentemente está y no lo podemos registrar. Se pone el holter implantable con la intención de en algún momento captarlo. Eso después se controla igual que un marcapasos, con el programador encima del dispositivo, y ante el evento el paciente además tiene como una especie de botoncito, donde lo guarda, lo registra, y nosotros inmediatamente después que lo controlamos nos da el aviso de qué es lo que pudo haber pasado ahí. La indicación es esa, Pablo, es como segunda herramienta después de un estudio electrofisiológico no diagnóstico. Bien, perfecto. Otra cosa, con el tema de el manejo, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque viste que hay algunas guías que dicen que a pasado 6 meses de el síncope no pueden manejar, y otros hablan de que no está evidenciado que sea real, que esto tenga una evidencia científica. ¿Qué es lo que vos le recomendás a tus pacientes? Mira, el paciente que tiene un trastorno eléctrico evidente y nosotros tuvimos que hacerle el implante de un dispositivo, Sí. divide mucho las aguas. ¿Por qué? Porque el paciente que se puso un marcapasos no es dependiente del marcapasos, pero lo tiene porque tiene algún trastorno eléctrico. Se pone el marcapasos, nosotros al mes lo controlamos. Si en ese mes está todo dentro de lo normal, el paciente puede manejar. Ahora, si el trastorno eléctrico es que el paciente tuvo, por ejemplo, una arritmia ventricular, y lo que el paciente tiene implantado un desfibrilador, es en lo que no hay discusión de que el implante del desfibrilador y arritmia ventricular previa requiere 6 meses sin arritmia para volver a darle el apto para conducir. Eso es, digamos, las pautas así. Después, los que son síncopes de origen reflejo, vasovagales, no tienen contraindicación para la conducción. No tienen contraindicaciones. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Igual estas cuestiones, yo creo que en la práctica diaria, no sé, lo que nos pasa a los clínicos es que creo que mayoritariamente, y más con el tema de hoy del ajuste del tratamiento de la hipertensión arterial en el anciano y toda la bola esta, me da la sensación de que la causa que más vemos es la hipotensión ortostática secundaria a drogas, ¿no? Yo creo que es una causa bastante común no sé si les pasa a todos, pero bueno, uno lo ve y creo que terminamos todos como en el primer caso que mostró Andrea,
que el señor es diabético y que, bueno, que se deshidrató un poco y boom, al piso. Duda es la causa frecuente de consulta esa, y también en el anciano, tener en cuenta que los pacientes con algún trastorno neurodegenerativo, Alzheimer, Parkinson y eso, tiene una predisposición también más alta a episodios de sincopales, y eso también es bastante frecuente. Sí, el Parkinson. Y es difícil de tratar, y es difícil de hacer comprender a la familia que lo va a repetir, porque eso lo va a volver a tener. Sí, por eso por ahí un poco en el adulto mayor, por ahí nosotros que hacemos geriatría, digamos, la edad y las comorbilidades pasan a tener que tenerse bastante en consideración, porque, digamos, son tantas las patologías y los medicamentos que puede tener que también a veces se lo podemos adjudicar a una hipotensión ortostática por medicamento y el paciente en realidad está haciendo otras cosas, ¿no? Habitualmente, por lo menos donde podemos, como acá en el pueblo chico que tenemos lugar, un paciente mayor de 65 años que hace un síncope, por lo menos 24 horas lo dejamos en observación. Por más que estemos seguros de que se le bajó la presión porque hacía calor y había tomado, pero por ahí puede haberse deshidratado y eso haber complicado una patología renal y eso traer otras complicaciones, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos lo tomamos de buena práctica en los lugares donde podemos. Obviamente ustedes están en otro ambiente donde a veces las camas hierven, los pacientes salen a borbotones y no tienen lugar, pero nosotros acá lo tomamos como de buena práctica, ¿no? Magalí quería hacer una pregunta. Hola, Franco, ¿qué tal? Y Andrea, ¿cómo va? Bien. Mire, yo un poco enfocada al comentario que hizo Héctor recién sobre los pacientes añosos que vienen a la guardia con quizás alguna patología cardiológica previa, que ya sería como un moderado riesgo, o de repente tuvo un síncope y le encontrás un soplo, a pesar de que el paciente quizás tiene características vasovagales, o el paciente que tiene un marcapaso y que el marcapaso está seteado a una determinada frecuencia y vos cuando le mirás el electro no ves la espiga, ves una frecuencia, o sea, ves el ritmo del paciente y por lo tanto se hace un poco complicado evaluar el funcionamiento del dispositivo. En ese caso, que sería como no es un rojo para que, o sea, con criterios certeros de internación, pero ese paciente lo dejás 24 horas, le haces o sea, ¿qué haces en ese caso? Que Bueno, sería como un moderado, digamos, que tiene algunas características de moderado. Mira, si ese paciente, como decís, es moderado riesgo. Ese paciente lo dejás, el rojo se interna y predilectamente en una unidad cerrada, incluso en la unidad coronaria. Este moderado riesgo, que queda en lo que sería en algunos lugares la unidad de síncope, queda en observación para terminar de definirlo. Si hay una estenosis, una valvulopatía, bueno, saber en qué estadio estamos, porque el síntoma del síncope y la valvulopatía aórtica es súper frecuente y también es muy frecuente en añosos. Ocultarlo, un soplo tremendo y bueno, con el eco terminar de definir si es un paciente con una estenosis aórtica severa y el síncope muy probablemente se origine por eso. Pero fundamentalmente si tiene un marcapaso, dos cosas. En los medios por ahí, que tiene que ver acá con Bahía y el alcance cercano que hay entre cualquiera de nosotros, es controlarlo el marcapaso, porque el paciente que lo tiene no debería irse, y tuvo un síncope, no debería irse, sea un desfibrilador o un marcapaso, no debería irse de una guardia sin controlarlo previamente. Y en los lugares por ahí que no hay disponibilidad para hacer un control inmediato en un paciente que sincopó, una forma práctica es hacer un electrocardiograma y poner un imán encima del marcapasos. El imán hace que empiece a tener espigas, es decir, empiece a conducir. Generalmente estos marcapasos vienen seteados, lo que es la frecuencia del imán, a 80 latidos por minuto y uno puede ver si la espiga conduce correctamente o no. Y eso por lo menos ya sirve para descartar que el marcapaso está funcionando. Y después se puede ambulatoriamente hacer un control más exhaustivo, pero esa sería la primera medida. Pero si hay un dispositivo y tuvo un síncope, lo ideal es evaluarlo antes de que se vaya.
Bien, o sea, lo dejarías en la unidad de síncope con electro y si encontrás algún soplo, ecocardiograma, digamos, como para terminar la evaluación. Sí, sin duda. Bien, muchas gracias. Bueno, bárbara. También Guillermina dice que los clínicos formamos buenos cardiólogos, debe ser por vos. Claro. Sí, claro que sí. Una genia. Bien, bien, la verdad que. Bueno, no sé si alguna pregunta más quieren hacer. Y yo les voy a agradecer a los dos, la verdad que para mí fue muy bueno. Creo que alertarnos y mínimamente si hoy nosotros nos vamos con aquellas medidas básicas de estratificación de riesgo y de tratamiento, que quizás no sean tanto las herramientas terapéuticas, pero bueno, creo que por ahí es más el diagnóstico y seguir aplicando el juicio clínico en estos pacientes, nos vamos con mucho. Así que la verdad que les agradezco mucho y aprovecho para decirles que la próxima actividad seguramente va a ser el 12, creo, dependiendo mucho de la agenda del expositor, que seguramente va a ser Daniel Comtese, que con Silvina André van a deleitarnos con el tema de lipemias, algo que también es muy cotidiano para todos, y bueno, no mucho más. No sé si Andrea o Franco quieren comentar algo. Sí, Pablo, una de las cosas que por ahí es muy importante y que son de la práctica cotidiana, pero que no sé si cada vez que vemos un síncope hacemos, es esto de hacer el electro, obviamente, la hipotensión, tratar de ver si tiene hipotensión, si tiene ortostatismo, que por ahí le tomamos al paciente la presión en la cama y listo, o sentado, y no esperamos y le tomamos a los 3 minutos, a los 5 minutos. Entonces, por ahí esas cosas sí que son fundamentales. La historia clínica, la anamnesis, los antecedentes previos que tenía y el control de la TA, tanto acostado, sentado, ver el ortostatismo, porque me parece que en eso, desde ahí ya salimos a las otras cosas y tenemos que hacer, pero esas 3 cosas tenemos que hacerlas seguro. Sí, tal cual, tal cual. Son cosas, la verdad que básicas y que no requieren ninguna cuestión sofisticada. Exacto. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más, y si no, bueno, estos días van a estar recibiendo la bibliografía y bueno, el examen, el mini examen que siempre hacemos después de las actividades. Así que les agradezco mucho a todos. Nos estamos Gracias, viendo. Andrea, La invitación. Franco. Gracias, Bueno, Pablo. muchas gracias. Muy buenas. Gracias. Que anden bien, Nos hasta vemos luego. pronto. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.